sin tener o contar con la palabra de Dios. ¿Cuántas veces se los he dicho? Nunca provoque, hermano, o desafíe a los diablos tratando de pelear contra ellos o de reprenderlos sin contar, hermanos míos, con la armadura de Dios, porque yo les decía ayer, les garantizo que les van a dar una buena sacudida, que van a salir ustedes corriendo. Amados, déjenme decirles una cosa en verdad muy seria. No estamos jugando, esto no es un juego. Déjenme decirles algo demasiado serio. He visto, amados míos, tristemente, que algunos se llenan de soberbia por haber recibido el Espíritu Santo y tener algunas llaves para poder ir en contra de estas cosas del mal. Hace un rato yo les comentaba, les decía, ¿cuál es la mayor lucha que va a enfrentar un guerrero de oración? La mayor lucha que va a enfrentar un guerrero de oración es la lucha contra sí mismos, es decir, contra su soberbia, su vanidad, su arrogancia, su orgullo espiritual. Es la lucha más grande que va a enfrentar alguien que ha crecido y que ha llegado a ser un guerrero de oración. Pero hermanos míos, estoy tratando de decirles a ustedes que no estamos en un plan de jugar o vacilar con algo demasiado serio. Amados míos, déjenme decirles, los he visto a ellos en ese estado de arrogancia, los he visto alocarse, perder su mente inclusive, por meterse en este tipo de batallas donde Dios no les ha dicho que metan la cabeza. Hermanos, se necesita estar cubiertos verdaderamente con ese poder de la palabra de Dios, desde los pies hasta la cabeza, incluyendo también sus manos, amados míos. Cuando alguien se interna, amados, escúchenme, cuando alguien se interna en el reino de Satán, ¿en contra de qué o contra quiénes se van? Es en contra del fuego. ¿Saben qué? Ustedes están enfrentando fuego, un fuego que el Satán ha robado de parte de Dios. Ustedes poseen ese fuego, pero no es un fuego robado, es un fuego que Dios les ha dado por don a ustedes. Y ustedes deben usar ese fuego. Así que en un juego de palabras, vamos a decirlo así, es una batalla de fuego contra fuego. Este es el asunto, escuchen esto. Y ya les dije, el diablo robó algo de fuego de Dios. Así que, amados, en nuestra vida diaria como cristianos, vamos a tener que estar enfrentando cada vez más ese fuego, ese calor y esas llamas. Ahora, aquí tengo que hacer una pequeña hincapié para poder decirles algo muy importante, amados. Ese fuego robado es exactamente, mis hermanos, el que existe en muchos otros lugares, en muchas congregaciones donde Satanás ya ha puesto su red en esas gentes, de las cuales, hermanos, creen que viven bajo el fuego de Dios, pero no es ese fuego de Dios. Así que, amados hermanos, el gobierno de nuestras vidas va a ser el Señor Jesucristo, quien a través de su fuego, Él va a llevarnos a conocer parte de todo esto, para que podamos tener las armas necesarias y caminar con todo esto. Amados, aun cuando de alguna manera yo les he hablado a ustedes acerca del secreto de ese asunto relacionado con los ovnis, solamente de alguna manera se han filtrado algunas informaciones hacia los periódicos y revistas. Mucha gente, hermanos, se ríe y hasta hacen chistes de todo eso. Pero este asunto es demasiado serio como para poder tomarlo a la ligera. A mí me da mucho asombro, y de veras es un asombro mayúsculo, ver cómo aún hasta los niños juegan con esas figuras o pósters o cualquier otra cosa que tenga que ver con estos ovnis o estos seres extraterrestres, o aún con esos llamados zombies. Claro que es una cosa y es otra, pero estoy haciendo mención de las cosas que se le ponen en las manos a los niños y que los encuentran en esas alimentos chatarras y frituras
abren la bolsa de esas frituras chatarra y sale una estampita o hasta una calcomanía de un ser extraterrestre, se lo ponen en el brazo, en la frente, en las mejillas o en cualquier lado. Y déjenme decirles que ha habido tanta atrevimiento en esas compañías que han hecho lo posible para que esos tatuajes, su tinta se vuelva imborrable, indeleble. Hay gente que ha tenido que hacer alguna cosa especial para borrarle del brazo de sus niños todas estas cosas. Pero ¿saben por qué lo hacen? Porque ellos están preparando a la humanidad, porque esto ya no tarda en venir aquí a la tierra. Ustedes pueden burlarse de mí si así lo desean, a mí no me afecta. Yo sé dónde estoy parado y sé lo que les estoy diciendo. Así que, amados hermanos, el maestro de música de una iglesia, en una iglesia, gusta de ir a lugares desiertos donde alguna gente ha localizado esas cosas y dejan que se posen sobre sus cabezas y se posesionen de ellos. Algo parecido a nosotros cuando dejamos que el Espíritu Santo se pose sobre nosotros y llegamos a hablar en otras lenguas. Es exactamente lo mismo que están haciendo estos seres malvados y diabólicos. No voy a entrar ahorita en el tema exacto sobre este asunto, pero les he dado algunas lecciones de cómo deben cuidarse ustedes sobre todo esto, porque estos seres trabajan en la mente, ellos dominan la mente. Así que aunque usted esté durmiendo y usted esté descansando y relajado, es cuando tienen ellos acceso a tu mente. Déjame decirte algo. No en vano el Señor Jesucristo dijo que debemos ponernos el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es un casco. Es un casco que el soldado se ponía. Y miren una cosa, escúchenme. Estos yelmos o estos cascos cubrían esta parte, vean mi mano, cubría la frente, cubría también las orejas y cubría parte de la nuca. Estos cascos eran muy especiales, y cuando la Biblia dice ahí en Efesios 6 que debemos ponernos toda la armadura de Dios, habla del yelmo. Este es el yelmo, es el casco que debe cubrir la mente, las orejas, la nuca. Así que, amados, por eso el Señor dijo que todo tiempo tenemos que tener sobre nosotros sin descansar. Tenemos que tener la armadura completa. Estos seres son reales. Algún día, cuando Dios lo permita, podré ampliar este tema si ustedes así lo desean. Pero no estoy vacilando. Así que, amados hermanos, tienen ustedes que oír todo este tema. Así que Dios quiera que cuando esto suceda, hermanos míos, sientan mucho calor, como si las llamas los rodearan, y hasta algunos llegan a tener como llamas que los ha quemado por causa de ese fuego extraño. Hay gente que ha traído quemaduras y son reales, y esto no es nada nuevo. El fuego de los diablos no es nada nuevo, amados míos, es algo real. Yo he visto todo ese tipo de fuegos en mucha gente. Miren, les puedo decir algo. ¿Han visto ustedes en algunos momentos cuando la Biblia narra de un joven, de un muchacho, el cual dice la palabra de Dios que lo llevaba su padre? Y Jesús había ido al monte de la transfiguración. Y Jesús estaba ahí en el monte de la transfiguración. Se quedaron 8 discípulos, 7, son 12 menos 3, 9. Se quedaron 9 discípulos y 3 de ellos fueron al monte de la transfiguración. Mientras Jesús estaba con estos 3 discípulos, 9 de ellos se quedaron ahí abajo, por decirlo así. En eso le trajeron a este muchacho, este padre, y le dice a los discípulos: vean a mi hijo. En ocasiones le da convulsiones, y en ocasiones el espíritu que hay en él lo quiere echar al fuego y otras veces al agua.
Ahorita voy a mencionar solamente el lado del fuego, pero en realidad ese fuego era el fuego robado de Satán. Así que le dice el padre bien angustiado, en ocasiones lo ha querido echar al fuego, es decir, a ese fuego robado que Lucifer tiene. Y ese fuego robado, hermanos, escúchenme, yo he orado por gentes que gritan de una manera horripilante y dicen, me estoy quemando, me estoy quemando. Y es terrible cuando uno puede ver cómo las ámpulas se empiezan a levantar y dicen, estoy quemándome, sáquenme del fuego. Esto es terrible, me ha tocado verlo y es algo terrible. Y uno tiene que luchar fuego contra fuego. Amén, amén, Santo bendito. Y el fuego del Espíritu Santo es totalmente diferente, porque el fuego que Lucifer robó antes era ese mismo fuego, pero en las manos de Satán, ese fuego es malvado, es maligno, es perverso, es inmisericordioso. Entonces, hermano, no estamos hablando de juegos, estamos en un asunto demasiado serio, en el cual ya les he dicho, ustedes van a poder vencer esto solamente con crecimiento y conocimiento espiritual. Así que, hermanos, ustedes pueden ver, conocí a una mujer que estaba enferma y más tarde directamente o discretamente me dijo que a ella le habían sido asignados un demonio. Ella más tarde me llamaba y me decía, déjeme decirle algo, pero tiene que ser discreto. A mí me han asignado un demonio llamado fuego rojo. Ese era el nombre de ese demonio. Así que atrevidamente fui a su casa y le dije que Dios había visto que ella quería ser liberada y sanada del temor que ella estaba mostrando. Al preguntarle acerca de cómo se había involucrado en el espiritismo, ella, hermanos míos, me dijo asustada, ¿cómo supo que le había sido dado por medio de eso? Es obvio, hermano. ¿Dónde andan metidos? ¿Dónde se meten? A veces que nosotros nos volvemos atrevidos para meternos en lugares donde Dios no nos ha dicho. No se metan en un lugar donde Dios no les haya indicado que vayan, porque van a salir bastante lastimados. Ustedes tienen que aprender la obediencia. Hay veces la gente es impertinente, viene y le dice, oiga, Pastor Daniel, mire, venga y quiero que vaya, porque yo necesito que usted vaya a sacar esos diablos de allá. A veces yo les he dicho, no puedo ahorita, no voy a ir. Entonces se dedican a difamarme por allá o a ponerme en mal diciendo, el hermano es un cobarde, el hermano es un sacatón, el hermano no obedece, el hermano es un rebelde. Y yo digo, ¿por qué tengo que obedecer a la gente? Yo no tengo por qué obedecer a ninguna criatura, sino solamente al Señor. Así que cuando el Señor viene y te dice, ve a tal lugar y vas a enfrentarte a estos diablos, es porque el Señor ha puesto sobre ti algo especial, ha puesto la cobertura, ha puesto la sabiduría y el conocimiento para que puedas hacer las cosas. Así que solamente le respondí que Dios y que valía la pena que me contara toda la verdad de cómo se había metido en todo este tipo de cosas. Me platicó que cuando su madre había muerto, tuvo la necesidad y muchos deseos de verla nuevamente y se dirigió a una medium, a esas gentes que se comunican con los muertos, no de esos muchos que abundan por ahí y que engañan solamente a la gente. Y fue entonces cuando ahí a ella le asignaron ese demonio. No se había resignado a que su madre había muerto, quería todavía tener contacto con ella porque la extrañaba mucho. Y me dijo además que había conocido su nombre porque siempre estaba con ella. Así que, hermanos míos, en ese momento me indicó que andaba en el techo de su casa y me dijo, ahorita anda allá arriba. Allá anda ahorita, lo siento, sé dónde se encuentra él. Y me mostró algunas quemaduras en la parte superior de su cabeza y se podían apreciar esas zonas quemadas sin que un solo cabello hubiera sido chamuscado. No era, hermanos míos, por lo tanto, fuego natural.
No estamos hablando de fuego natural. ¿Por qué se le hubiera calcinado el pelo antes que tocar la piel? Casi podía decirles que su cabeza era una llaga delante de su frente hasta la nuca. Me preguntó si yo podía ayudarla para sacar ese diablo que le había sido asignado a ella, y le dije que no, pero que yo había oído acerca de él. Así que empecé solamente a ver hasta dónde era su deseo y su anhelo de querer zafarse o librarse de este tipo de cosas. Y sabe una cosa, hermanos, cuando usted vende su alma, y eso no es otra cosa que rebelión. ¿Qué es exactamente lo que hace una persona que haga eso? ¿Qué es lo que puede hacer que una persona se vea inclinada a hacer eso? Solamente puede ser rebelión. No es otra cosa más que rebelión. Así que vean ustedes. Y en este caso, porque Dios se había llevado a su madre y ella estaba en una tremenda rebelión en contra de Dios. En forma general, mis hermanos, es cuando se va un ser querido y tienen que soltarlo, tienen que dejarlo. Y ella estaba dispuesta a cualquier cosa, menos estar separada de su madre. No había esperanza para esa mujer porque ella no quería ser liberada. Por eso fue que le estaba diciendo, no, yo no puedo hacer nada. Lo primero era desear ser liberada y aceptar la muerte de su madre. Por lo tanto, me lavé las manos y me alejé de ahí, jamás volví. Así que este asunto del fuego del diablo no es cosa ligera ni cosa de que dé risa. Son cosas demasiado serias. Así que, amados, esto es algo muy serio lo que ustedes están oyendo. Podría contarles a ustedes algo acerca de cuando les prediqué sobre el príncipe del desierto. Y como pueden darse cuenta, no sé cuántos de ustedes puedan recordar aquellos acontecimientos que les platiqué acerca del príncipe del desierto, que es un personaje que vive en las faldas del monte Sinaí. Ahí tiene él su territorio y tiene sus hectáreas y hectáreas y hectáreas de terreno donde él vive. Hay muchas cosas que yo les platiqué, pero déjenme decirles una de ellas. ¿Se acuerdan cuando entre la plática que yo les hablé de esto, les dije que este hombre había sido visitado por un pastor pentecostal y un arqueólogo? Ellos estuvieron ahí en la casa del príncipe del desierto. Les dije a ustedes cómo él había resucitado a uno de sus mozos que había sido muerto, y sus demás criados o mozos o criados habían llegado con el cadáver de su criado y lo pusieron enfrente de él, y este hombre lo resucitó. Pero aquel hombre, cuando fue resucitado por aquel príncipe del desierto, al momento que se levantó, le gritó y le dijo: no, amo, no me castigues, y volvió a caer muerto. Entonces hay tantas cosas ahí, pero bueno, más adelante les platiqué y les dije. Entonces este pastor y este arqueólogo andaban con él, y él les dijo: vamos a caminar por el desierto un trecho. Entonces les dijo él: caminen bajo mi sombra. Y él proyectaba una sombra que traía mucha paz, mucha tranquilidad y mucha frescura. Y si no hubieran caminado bajo la sombra de él, ellos hubieran muerto de esta enfermedad del sol, esta insolación o estas cosas. Y cuando ellos andaban ahí, andaba un pájaro enorme que volaba alrededor de ellos. Entonces este hombre invocó fuego y envolvió en llamas a esa ave, y él puso sus manos para que el ave envuelta en llamas cayera en sus manos, y ahí se calcinó el pájaro aquel en llamas, y él tenía en las manos al pájaro ardiendo. Y resulta que cuando quedó puras cenizas, él solamente se sacudió las manos, y el fuego ni siquiera
había en sus manos una ámpula. Ni siquiera el olor del fuego había en sus manos. Algunos le llaman el anticristo, pero él dice que él no es el anticristo. Él dice que es solamente el precursor del anticristo, que él está ahí para preparar el camino del anticristo, para cuando éste sea resucitado. Así que, amados, estamos hablando de cosas verdaderamente fuertes. No estamos hablando de cosas, mis hermanos, que solamente puedan darnos risa. ¿Quedamos entendidos, amados? Amén, amén, amén. Así que, como pueden ver, la rebelión es una situación que nos coloca en una desventaja muy grande delante de Dios y que nos expone a que seamos poseídos por algún tipo de diablo o demonio. Esto es serio. ¿Cuánta gente en realidad vive en rebelión delante de Dios? Rebelión ante su palabra, rebelión ante su gobierno, rebelión ante lo que Dios está haciendo con ellos. Así que, amados, esto es bastante peligroso. Déjenme decirles, amados míos, y bueno, les decía yo que cuando ustedes venden su alma, hermano, muy difícilmente uno puede recuperar y pagar el precio del rescate. El tema acerca del fuego de Dios, amados míos, les ayudará en forma personal a comprender el fuego que se encuentra en poder del diablo. Algunos de ustedes ya han estudiado bastante del fuego que está relacionado con Dios, como para entender del otro. Así que, sin embargo, quiero advertirles que nunca he tocado a fondo este tema. Siempre ha sido en un primer nivel relacionado con este asunto. Así que es tremendo. Bendito su santo nombre. Amén, amén, santo bendito. Bueno, no, hermano Fabián. Fíjese en algo muy curioso, hermano. Y no estoy hablando con ironía ni con menoscabo, pero solamente quiero decir una cosa, y lo digo con todo respeto, hermano, para usted, tratándose de usted, pero quiero decir algo. Esta es una de las cosas en las que tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos las Escrituras. Es decir, déjeme comentarle su pregunta a los hermanos que están aquí conmigo. El hermano está preguntando si cuando los amigos de Daniel estaban en el fuego, en el horno de fuego, está preguntando que si es lo mismo que pasa con este príncipe del desierto cuando no se quemaron sus manos. Mire, hermano Fabián, es muy buena su pregunta y su observación, porque esto me da lugar a extender un poquito, aunque sea muy breve, el asunto que estamos tratando. Déjenme explicarle algo muy importante. Recordarán ustedes la historia que el hermano está haciendo referencia en Daniel. Y se acuerdan ustedes que el horno de fuego, dice que este hombre Nabucodonosor le ordenó a sus siervos, a sus criados, que encendiera el horno 7 veces más de lo normal. ¿Qué significa esto? Las siete cantidades de fuego más que él puso es indicativo del odio que tenía contra estos jóvenes amigos de Daniel. Era el fuego de odio y aborrecimiento hacia el Dios que amparaba la vida de estos 3 muchachos. A ver si lo dejé claro. Lo voy a volver a repetir. En primer lugar, hermano Fabián, vuelvo a repetir, ese fuego era un fuego de odio, de aborrecimiento hacia el nombre tetragramaton de Jehová Dios, que guardaba la vida de ellos. Así que lo que yo quiero decir es que aun si tomáramos los conceptos bíblicos en el texto original en hebreo, y lástima que no tengo un pizarrón para hacerle la ilustración,
pero si lo describo, pueden verlo. El horno fue encendido 7 veces más de lo normal. Lo cierto es que cuando estos jóvenes, amigos de Daniel, entraron al horno, ellos ya iban envueltos en un fuego. Amén. Santo bendito. Sharamakahaya, Amén, aleluya. amén, amén. Ellos iban envueltos en el fuego de Dios. Santo bendito. Así que lo único que dice que este hombre se asomó, ¿verdad? Amén. Y vio precisamente que ni siquiera el olor del fuego, de su odio de él en contra del nombre, había por lo menos ahumado las ropas o las vestiduras de ellos. Amén. Así que él nunca se dio cuenta, ¿verdad? Porque esto fue la obra admirable de Dios. Amén. Que cuando ellos entraron al horno que ardía 7 veces más fuerte, Amén. ellos ya iban envueltos en el Amén. fuego de Amén. Dios, Amén. lo cual mantuvo a raya, a distancia, en restricción, el fuego del odio de él, que fue manifestado por medio de un fuego literal. Es así como trabaja el fuego del Espíritu de Dios en nuestras vidas, cuando caminamos entre serpientes y escorpiones y diablos y maldiciones de la gente que viaja a nuestro alrededor. ¿Cuánta gente cuando vamos en el camino al trabajo, a la escuela, o estamos en un parque, o estamos en un centro comercial, cuántas veces no encontramos gente de todo tipo? Gente de todo tipo que despide fuego satánico, fuego diabólico. ¿Te has preguntado por qué has salido librado? ¿Por qué has salido guardado? ¿Por qué has salido intacto? Porque poseemos esa cobertura, ese cerco del fuego de Dios, que no permite que el fuego de Satán, a través de su gente que camina por las calles, en el cine, en cualquier lado que usted guste y mande o piense, ¿por qué no te toca? Porque simplemente tenemos ese fuego alrededor de nosotros que no permite que ni siquiera el olor de ellos nos toque o nos contamine. Bendito sea su santo nombre. Sharahanda, aleluya. Aleluya, bendito su nombre. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto con estos jóvenes? ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué lo hizo? Porque ellos iban en obediencia. Ellos iban confiados en el Señor. No había temores, no había miedos, no había zozobra. Y si de alguna manera Dios quería que ellos, o si Dios hubiera querido que ellos fuesen calcinados por ese fuego, amados, aún así Dios lo hubiera hecho mediante su plan maestro y el propósito de su voluntad. ¿Quedó entendido? Amén. Santo. Lo único que quiero hacer resaltar con este comentario de mi amado hermano es de que es ahí donde muchas de las veces todos sin excepción podemos caer en la confusión de creer que aquello es aquello. ¿Estamos de acuerdo? Santo bendito. Amén, amén, santo bendito, bendito. Así que les estoy diciendo que en un momento determinado ustedes han oído sobre el fuego que les he enseñado, pero no hemos llegado al fondo del asunto. Así que si ustedes oran lo suficiente al Señor mediante su gracia, podrían ustedes, el Señor, hacer que Él me permitiera continuar. Así que por otro lado es muy agradable sentarse a la mesa para comer cuando alguien más nos está sirviendo y ha preparado la comida. De hecho, amados míos, se tarda más en prepararse que en lo que se saborea. Es más tardado preparar los alimentos que cuando uno se los acaba. Pero el tiempo ha llegado, mis hermanos, para que ustedes trabajen, pues de lo contrario, amados míos, no volveré a alimentarlos. Ustedes tienen que aprender a preparar alimentos.
Así que cuando vengan a orar, no lo hagan minimizando el tiempo para ello, ni se pongan a platicar o se vayan pronto. Amados, continúen orando y manténganse